Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo cómo comunicar un Compact Logic con una pantalla HMI de la marca Delta, y esto lo vamos a lograr exportando los tags de nuestro PLC con el Studio 5000 y después importar esos tags en DOPSOP para poderlos utilizar en nuestra HMI Delta. Vamos a ver más a detalle qué equipo necesitamos. Primero, el software de DOPSOP 4.00.10. También se puede hacer con la versión 2.00 para que lo tomen en cuenta. La HMI que vamos a utilizar es Delta DOP 103WQ. Vamos a ocupar cables de Ethernet, también switch de Ethernet, el software, el Studio 5000, y el PLC que utilizaremos es el Compact Logic 1769L18 ERBB1B, pero pues este método lo podemos utilizar también para otros modelos de PLC, siempre y cuando se programen con Studio 5000, y casi estoy seguro que también con el RS Logic 5000. Entonces los invito a ver este video en caso de que ustedes tengan que hacer alguna interacción entre esta pantalla de esta marca Delta con un Compact Logic. También recordarles que en caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún video que vayamos subiendo. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí nada más mostrarles, aquí tenemos el PLC, vean, aquí es L18ER y también tenemos nuestra HMI Delta. Ahorita vamos a hacer la descarga del programa a nuestro PLC, exportar los tags, después importarlos en el software DOPSOP y después crear un proyecto muy sencillo como lo pueden ver aquí, para por último descargarlo en la HMI y ver el enlace de nuestras variables. Muy bien, ahora sí vamos a abrir primero el software de Studio 5000 y vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí tenemos que seleccionar el modelo de nuestro PLC, en este caso es L18ERBB1B. Vamos a ponerle en el nombre YouTube y vamos a crear una carpeta aquí en el escritorio que se llame también YouTube. Vamos a darle aquí en aceptar, vamos a darle en siguiente y aquí tenemos que elegir la revisión. Yo en este caso tengo 21, 28 y 30. Yo ya sé que el firmware que tiene el PLC es la 30, entonces voy a elegir 30. En slots no tiene ninguno, le voy a poner 0 y ya le voy a poner en finalizar. Y ya me va a crear mi proyecto, digamos el template. Y aquí simplemente vamos a crear dos variables, una de un botón, una lámpara, y también una pequeña lógica para activar una salida de nuestro PLC. Aquí ya se creó nuestro programa, entonces vamos a crear una pequeña lógica sencilla. Vamos a agregar un contacto y una bobina y vamos a copiar este run y lo pegamos acá. Vamos a ponerle aquí HMI-botón y aquí le ponemos B lámpara. Podemos hacer clic derecho, nueva variable tipo booleano, y aquí lo está guardando, digamos, de manera global. Vamos a ponerle aquí en crear, después hacemos lo mismo con lámpara y aquí lo que vamos a hacer es copiar el nombre de nuestra variable de esta bobina, lo ponemos en este contacto para que me energice una salida. ¿Cómo nombramos a la salida? Pues nos vamos aquí a Controller Tags, salidas locales, y vamos a elegir la primera. Vamos a copiar esta, seleccionamos, copiamos y después aquí pegamos, control V, y de esta manera ya tenemos nuestra lógica. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a guardar y aquí en Tools vamos a elegir la opción de exportar tags. Vamos a poner aquí en escritorio, en esta carpeta, y este archivo .csv es el que nosotros vamos a importar en el software de DOPSOP. Aquí le ponemos simplemente exportar y ya se exportó. Antes de continuar, pues vamos a descargar nuestro proyecto. Tenemos que seleccionar un camino
vamos a presionar este botón. Aquí yo voy a seleccionar un gateway de Ethernet. Yo ya había creado pues estos dos. En caso de que ustedes no tengan o no les aparezcan estos gateway, tendrían que irse al software de RC-Link Classic, y ahí tendrían que crear un adaptador de Ethernet, un gateway. En este caso, pues para no alargarnos tanto, me voy a brincar ese paso. Vamos a pensar que ya lo tienen ustedes esto, tal vez en otro video lo expliquemos. Y aquí pues simplemente es buscar la IP de mi PLC, que ya sé que es 192.168.0.1. Importante, en caso de que ustedes también no sepan la IP de su PLC, este PLC en especial, los Compact Logics tienen un puerto de USB en la parte de enfrente. Entonces, en caso de que no sepan la USB, siempre la primera opción es conectarse con ese cable de USB. En este caso, pues yo ya simplemente le voy a dar aquí en Download. Ya seleccioné mi PLC, le voy a dar aquí en Descargar. Voy a poner que sí quiero descargar mi proyecto. Y me pide que si quiero cambiar el controlador a Run, vamos a ponerle que sí. Y bueno, aquí ya está funcionando nuestra lógica, ya estamos en línea con nuestro PLC. Ahora vamos a pasar al software de Dobsop 4.00.10. Aquí se abrió ya. Vamos a crear un nuevo archivo. Elegimos el modelo de nuestra pantalla, en este caso 103WQ. Aquí vamos a ponerle también YouTube. Suscríbanse. Un mensaje ahí oculto. Y aquí vamos a deseleccionar la opción de Connection, COM. Y vamos a habilitar ahora el puerto de Ethernet. Aquí lo primero que tenemos que hacer es agregar un nuevo link de red, y en controlador tenemos que elegir Allen Bradley. Aquí está. Después aquí elegimos esta opción. Se fijan, son muy parecidas la de arriba y la de abajo. Tenemos que elegir la opción que dice Use Tags. Vamos a elegir esta opción. Y aquí recordarán, nosotros en el estudio exportamos un archivo CSV. Aquí lo tenemos que importar. Nos vamos a escritorio, YouTube Tags, le damos en abrir, y aquí están las dos tags que nosotros creamos en el estudio. Aquí nada más simplemente le damos en OK, y aquí también tenemos que colocar la IP de nuestro PLC. Como recordarán, la IP es 192.168.0.1. aquí también es la misma IP. Entonces de esta manera ya estaríamos conectándonos a nuestro PLC. Localhost, aquí nosotros podemos sobreescribir la IP en caso de que necesitemos que tenga otra nuestra pantalla. Yo así la voy a dejar con la que tiene, que es 192.168.0.15. le voy a dar en finalizar, y aquí están nuestra pantalla principal. Si se fijan, aquí aparece como con una casita. Vamos a elegir pues tres elementos muy sencillos. Un texto, aquí le vamos a colocar doble clic y le vamos a poner Compact Logics y HMI Delta. Ponerlo en negritas, vamos a centrarlo y vamos a ponerle tamaño 20. Aquí le damos en OK, y ahora vamos a agregar un botón momentario, y también vamos a agregar un indicador. Le damos doble clic al botón, y aquí en Write Address es el de escritura, vamos a elegir el HMI botón. Después en qué es lo que va a leer, también igual la misma variable. Cuando está en 0 vamos a ponerle que tenga un tono como naranjita, ok, y cuando está en 1 que tenga un tono naranja, pero ahora sí más fuerte. Y bueno, aquí en texto le podemos poner botón
copiamos, ponemos en negrita y también lo ponemos que en los dos estados, cuando está en 0 y cuando está en 1, que se muestre también la misma palabra. Aquí ya le vamos a dar en OK. Y ahora aquí en indicador, ahora nos pide la dirección de lectura. ¿Qué queremos leer? Pues aquí queremos leer el estado de nuestra lámpara. Le damos OK y aquí ya está lista. Ahora igual el estado cuando esté en 0 vamos a poner que se muestre en negro, y cuando esté en 1 que se muestre en color verde limón, y aquí le damos en OK. Aquí nada más vamos a centrar esta parte y vamos a moverlo un poquito para la derecha. Y ahora sí vamos a descargar nuestro proyecto. Aquí en opciones, environment, tenemos que seleccionar, bueno, si se están conectando por USB, pues seleccionan esta opción. Yo en este caso estoy conectado por Ethernet, voy a seleccionar Ethernet, le voy a dar OK. Después en Tools o herramientas seleccionamos la opción de Download All Data, y aquí en esta ventanita va a buscar los dispositivos que estén conectados. Aquí ya encontró la HMI, le vamos a poner OK. Y ahora vamos a descargar, bueno, antes vamos a cambiar el fondo. Aquí también le podemos cambiar el fondo. Vamos a ponerle un fondo amarillo, le vamos a poner OK. Aquí podemos poner esto en main, que sea transparente. De esta manera ahí ya quedó. Y ahora sí vamos a descargar. Download all data. Seleccionamos aquí, le damos en OK. Y pues aquí también estamos viendo cómo se está descargando nuestro proyecto, y ahí vemos cómo ya se descargó el proyecto. Ahora vamos a probarlo. Vamos a presionar el botón y vemos cómo se está activando nuestra salida de nuestro PLC. Presionamos el botón, vemos aquí también cómo cambia a color verde. Este cambia a un tono más naranjita, más fuerte, y vemos cómo se activa nuestra salida. Vamos a ir aquí al PLC también para estarlo viendo pues digamos que al mismo tiempo. Vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo. Vamos a presionar el botón y vean cómo ahí estamos pudiendo modificar el estado de la variable desde la HMI hacia nuestro PLC. Y bueno, entonces de esta manera nosotros podemos comunicar esta HMI con esta marca de PLCs que son Allen Bradley, utilizando el software de Studio 5000. Muy bien, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, si les fue de ayuda, pues un me gusta siempre es bienvenido. Y bueno, por último, muchas gracias y que estén muy bien.